Mis queridos cerebritos, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy les traigo el video prometido. Debo decirles que es tercera vez que grabo este video, pero la tercera es la vencida. Les voy a hablar del costo de la vida acá en los Estados Unidos. Me encuentro en el estado de Utah, específicamente en una ciudad que se llama West Valley. Queda muy cerca de Salt Lake City, del centro de la ciudad, ¿sí? Entonces, toda la referencia de precios que les voy a dar es en base a esta ciudad. Porque debo decirles que aquí cada estado maneja diferentes costos de vida. E incluso estando acá en Utah, las ciudades manejan diferentes precios porque hay algunas ciudades que son más económicas y otras que son más costosas, ¿ok? La más costosa, por supuesto, es Salt Lake porque es el centro de la ciudad. Entonces, obviamente, siempre vivir en el centro de la ciudad termina siendo más costosa. Nosotros estamos muy cerca en la autopista, pensaría que estamos como a 13-15 minutos de Salt Lake, así que precisamente por no estar tan alejados de la ciudad central de Utah, los costos también son un poco elevados. Primero, antes de continuar con los precios, si no te has suscrito, te invito a suscribirte porque estaré subiendo contenido acerca de vivir acá en los Estados Unidos. También puedes dejar acá abajo en los comentarios de qué te gustaría que habláramos. Mis hijos, por ejemplo, están estudiando, uno está en high school, en el último año del colegio, del liceo, del bachillerato, como le quieran decir, y mi hija está en séptimo, así que les puedo explicar un poco también cómo es el tema de los estudios acá. Aparte del costo de la vida en esta ciudad, les puedo hablar de otras ciudades porque tengo amigos o familiares en otras ciudades y puedo hacer esa referencia. Todo es cuestión de lo que ustedes deseen saber, lo pueden escribir por acá. Nosotros llegamos a este país en noviembre del año 2022, no tenemos ni un año todavía, y llegamos a través del parol humanitario, o sea que también les podemos brindar un poco de información con respecto al parol. No olvides suscribirte y por supuesto también seguirme por el Instagram CBR Brito para que puedas ver diariamente algunas historias y algunos reels. Hablemos entonces de más o menos cuánto es el sueldo acá. Como saben, en los Estados Unidos en general se paga por hora de trabajo, ¿ok? Entonces, partiendo de esto, acá en Utah pueden haber trabajos que te paguen desde $10 por hora. Trabajos, porque por ejemplo, las personas que son meseros ganan muy poco, pueden ganar hasta $5 por hora, porque se supone que les dejan propina y ese es el fuerte, ¿sí? Para ese tipo de trabajo. Pero no refiriéndome entonces a ese tipo de trabajo, porque no puedo darles una referencia exacta de cuánto se puede ganar en propinas, voy a partir en base a un trabajo por horas, que el sueldo sea aproximadamente $16 por hora. Tomando eso como referencia, les digo que hay trabajos que pueden pagar $10, otros 13, otros 15, otros 18, otros 20, 24. Wow. Entonces, para hacer un promedio más o menos lo vamos a calcular. Todo el costo de vida que voy a darles es en base a un sueldo de $16 por hora. Adicional, debo recordarles que nosotros somos 4 personas, mi esposo, yo y nuestros 2 hijos, y pues todos los gastos están calculados en base a esa cantidad de personas. Calculando entonces que se deben trabajar 40 horas semanales y colocándolo a $16 por hora, esto hace, aquí tengo mi chuleta, esto hace un total de $2.560. Este dinero no lo vas a recibir neto porque siempre te van a descontar los taxes, que yo calculo un aproximado de 450 que te descuenten en taxes durante ese mes por un ingreso de $2.560. Porque en cada semana estarías ganando $640, pero te van a quitar más de $100 en taxes, ¿ok? Para que tengan una idea. Entonces, supongamos, toda la referencia va a estar hecha en base a que ganas 16 la hora, $40 por semana, que te descuentan los taxes y te van a quedar aproximadamente $2.100. Y bajo este presupuesto es que me quiero basar. Nosotros somos 4 y necesariamente mi esposo y yo debemos trabajar para poder cubrir todos nuestros gastos. Estamos en la ciudad de West Valley, aquí se los dejo escrito. El costo acá, por ejemplo, de una vivienda, nosotros alquilamos un apartamento. Primero debes aplicar para ver si calificas. Para eso debes tener ingresos demostrables o tu carta de trabajo. Debes tener documentos
el social, por ejemplo, y por la aplicación, cada aplicación debes pagar por cada adulto que va a vivir en la casa. En el caso nuestro, creo que fueron $45 que tuvimos que pagar para aplicar, 45 yo, 45 mi esposo, fueron $90 que no hacen parte de la negociación. Bueno, el apartamento en el que nosotros vivimos es un apartamento de 3 habitaciones, 2 baños, sala. Les muestro un poquito el recorrido de cómo es el apartamento. Y pagamos $1,850 mensual de alquiler o de arriendo, ¿ok? Adicional a esto debemos pagar aproximadamente $150 junto con el alquiler, prácticamente la misma semana, que corresponde a utilidades. Esto vendría siendo como el condominio, ¿sí? Estos gastos del mantenimiento del edificio, ahí está incluida el agua, que no es agua potable, por cierto, sino el agua con la que uno se baña, se cepilla, y el mantenimiento del edificio y de la urbanización como tal. Eso lo incluye ahí. Entonces, si sumamos los 1,850 más estos 150 utilidades, por vivir allí estamos pagando $200. $2,000. Entonces debemos sumar aparte el gasto de la electricidad y del gas. Esto va a variar mucho. La electricidad depende mucho de en qué temporada estamos. Por ejemplo, ahorita ya comenzó el otoño. Hoy es un día de otoño diferente, porque está haciendo incluso un poquito de calor. Entonces todo el tiempo que es verano y una parte de otoño, uno tiene encendido el aire acondicionado y obviamente la electricidad va a ser más costosa. Pero cuando llega el verano tienes prendida la calefacción, así que la electricidad baja y es el gas el que se incrementa. Ahorita que estamos cerrando el verano, por ejemplo, el recibo más alto que me llegó, bueno, les voy a dar uno de los más altos, no tan alto, costó $180, ¿ok? Porque, bueno, teniendo el aire encendido todo el tiempo, con una temperatura muy baja, en la casa sí hay consumo de energía, porque, bueno, está la computadora, hay un ventilador, entre otras cosas, pero puede ser incluso un poco más bajo, pongamos $140 que se pague mensual en la temporada de verano. Sin embargo, yo los cálculos que hice lo establecí en $180 y el gas en $30. Las cocinas son eléctricas, donde vivimos y casi en todos lados se maneja más la cocina eléctrica, así que el gas solo se usa muy poco realmente para bañarse, para el agua caliente y cuando llega el invierno para la calefacción. Otros gastos que por supuesto van fijos es en el carro. Uno en esta ciudad necesita tener un carro porque las distancias son largas. Sí funciona muy bien el transporte público, pero funciona muy cronometrado, ¿sí? El autobús llega a tal hora, el Trax, que es como un tren interno, va dentro de la ciudad incluso por donde van carros, y también está el tren como tal. Funcionan muy bien, pero a horas específicas, y pues la dinámica acá a veces no te permite esperar tanto tiempo, sino que necesitas un carro para movilizarte. Y además, por ejemplo, donde nosotros vivimos tenemos que caminar al Trax, lo tenemos relativamente cerca, pero vienen siendo como unos 6 minutos caminando. No pega mucho si estamos en otoño, pero si estamos en verano con mucho calor, bueno, te sientes incómodo, pero donde más pega caminar y estar en el Trax esperando es en el invierno, cuando te estás congelando porque las temperaturas suelen ser súper bajas. Entonces es necesario tener un carro, y este carro, por supuesto, al comprarlo debes adquirir un seguro. Este seguro depende mucho si tienes licencia de acá o no, el costo de tu seguro. También si vas a cubrir solo daños a terceros o si vas a incluir los daños hacia tu carro. Nosotros, por ejemplo, estamos pagando mensualmente $170 porque tenemos cubierto el seguro del carro para daños a terceros y daños hacia nuestro propio vehículo. También tenemos el gasto de la gasolina. Tenemos un gasto semanal de $60. Si lo multiplicamos por el mes, son $240 que estamos gastando de gasolina, ¿okay? Puede ser un poco menos, puede ser incluso $50 en promedio, pero si hacemos desplazamientos, no salimos de la rutina, por ejemplo, vamos a otra ciudad, entonces vamos a gastar un poco más semanal. Ahora necesitamos hablar de los teléfonos. Es necesario tener una línea telefónica. No he escuchado todavía a nadie diciendo que tiene teléfono en casa, una línea de teléfono en casa. Todo el mundo usa celulares. Nosotros tenemos un plan
Tenemos con una empresa que se llama T-Mobile, es una de las más conocidas acá, que tiene buena señal. Es un plan, por supuesto, que es mensajes ilimitados, llamadas ilimitadas, internet ilimitado. Viene siendo una mensualidad de $177. El tema de la comida, muy importante, ¿cómo se me va a olvidar? El tema de la comida. Mensualmente, hablemos semanalmente. Semanalmente uno hace compras. Acá no tenemos una bodega en la esquina, así que uno pues debe organizarse y planificarse para ir por lo menos una vez a la semana al supermercado. Ojalá no más de eso, pero generalmente uno por lo menos 2 veces a la semana va al supermercado a hacer cualquier compra. Imaginemos que en estas compras, justamente esta semana, este sábado hicimos algunas compras. Compramos, les voy a dar una lista resumida. Compramos arroz, compramos pasta, compramos pollo, compramos carne molida, compramos tomate, compramos pan, queso, leche, ¿sí? O sea, digamos que había variedad para comer, y el pollo que compramos, por ejemplo, alcanza para toda la semana. En mi casa se consume más pollo. Y bueno, entre las compras que hicimos fueron $100, ¿sí? Ahora, en estas compras, por lo menos, lo que es la leche se puede acabar y hay que comprarla entre semana otra vez. El queso probablemente se acabe y hay que comprarlo otra vez. Entonces estimemos que son unos $150 semanal para una familia de 4 personas. Esto haría un total de $600 mensuales en alimentación. Adicionalmente, pues colocar unos extras, cosas que surgen. Se me rompieron los zapatos, o quiero otros zapatos, o quiero comprarme unas camisitas, o ahorita que viene, por ejemplo, el invierno, las chaquetas, así. Aunque ayer les digo que vimos unas chaquetas y cada chaqueta $50. Yo, sin embargo, estoy colocando unos extras, y estos extras de $300 serían como saliditas que uno hace para salir, disfrutar, comer afuera y un poquito más. Hablando solo de comer, porque por ejemplo hay un parque bien chévere al cual quiero ir y la entrada por persona son $20, ¿sí? Estamos hablando que somos 4, son $80 en una sola salida sin incluir los alimentos. Entonces yo estoy colocando un estándar de 300 que realmente puede ser más elevados. El tema de la educación, ¿cuánto pago yo? Acá hay colegios privados, estaba leyendo hace poco en un grupo de Facebook que un colegio privado te puede costar con ayuda, o sea, como con una beca, $500 mensuales los colegios privados. En nuestro caso, nosotros no tenemos a nuestros hijos en colegios privados, los tenemos en colegios públicos, y aún así debes pagar un corte anual. Este año queda en $65, pero es anual. Funciona muy diferente el colegio de mi hijo al colegio de mi hija. En el colegio de mi hijo debo pagar también la comida que les dan, les brindan el almuerzo, les dan el almuerzo, y este almuerzo tiene un costo de $1.5. No es si lo eliges, es que todos los estudiantes están incluidos en el plan para que se les proporcione la comida, porque es una población de más de 3.000 estudiantes. No van a hacer una encuesta ni van a estar pendientes, este sí comió, este no comió, así que a todos les cobran. Puedes calificar, aplicar y calificar para que no te cobren, pero para eso el ingreso familiar no debe ser de como $2.300 para una familia de 4. Y si suman los gastos que les dije, en total estos gastos son de aproximadamente $3.100. O sea que una familia de 4 con $2.100 de ingreso es imposible que pueda calificar, porque se supone que vas a ganar más. Necesitas ganar más por lo menos para vivir aparte y tener tus gastos cubiertos. Ahora, en el colegio de la niña no se paga la comida, a ella le dan desayuno, almuerzo, se lo ofrecen, ella no lo come porque ella desayuna en casa y cuando regresa a casa almuerza, porque esta comida, ellas me estaban diciendo que hay 3 tipos de menú. Uno es un menú saludable, otro es un menú más chatarra, y el otro menú, imagino que para personas como que tienen como dietas, algo así. Pero, o sea, no crean, generalmente es pizza, perro caliente, hamburguesa, bebidas achocolatadas, y el que es más saludable puede ser un sándwich de queso o un pan con mermelada o con mantequilla de maní. O sea, no es un menú al cual uno esté acostumbrado. No te van a servir ahí un arroz con pollo, una pasta, no es así. Entonces generalmente nuestros hijos comen en casa, pero en el colegio de la niña les dan incluso la cena si están en el programa de After School. After School es
para que se queden en actividades luego de que termina el colegio, según por el horario de trabajo de los padres, ¿no? En el colegio de ella esto no tiene tampoco ningún costo. Pero ¿qué varía en el colegio de la niña? Ellos ven unas materias electivas, digámoslo así, y estas materias si generan un costo extra, por ejemplo, bueno, en el laboratorio, fueron a un laboratorio de salud y entonces hicieron unos experimentos y en esos experimentos se hizo un gasto adicional, ese dinero lo cobran a los padres, nos envían la factura. El año escolar pasado terminé pagando $35 por esos gastos extras que dieron la clase de baile, la clase de salud y otro laboratorio que estaba viendo. Una educación física. Tuve que pagar $35. Puedes llegar incluso a acuerdos de pago, lo importante es pagarlo, así se va estableciendo acuerdos de pago. Entonces esa es más o menos la idea de los gastos. Tienen transporte escolar, es gratuito, los lleva y los trae, en algunos casos la distancia es larga. Pero bueno, ahí tienen más o menos cuál es el costo de la vida entonces en esta ciudad. Espero que les haya servido estas referencias. Si tienen alguna duda, pues pueden dejarla aquí. Si necesitan saber el costo de otra ciudad, ojalá que esté en Utah. Aunque tengo familia y amigos en Texas y en California, puedo hablarles un poquito también de esos costos de vida. Solo es cuestión de que ustedes lo pidan. Y bueno, es importante la enseñanza de aquí es que si son 4, necesitan por lo menos 2 estar trabajando, ¿ok? Deben estar trabajando por lo menos 2. Nuestros seguros médicos, que también debemos tenerlos, están cubiertos por la parte del trabajo, si no tocaría pagar mensualidades también elevadas, así que son cosas que se deben ir tomando en cuenta. Gracias por ver este video, suscríbanse si no lo han hecho, compártanlo con otras personas y déjennos por acá sus preguntas y bueno, ha sido un placer contarles y nos vemos en un próximo video.